Hola, buenos días. Hoy le quiero hablar de un tema que he titulado Agua de Vida. Y para que sepamos quién es esa agua de vida que realmente sacia nuestra alma. En Juan capítulo 4 vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Está pasando Jesús por Samaria con sus discípulos y mientras ellos entran al pueblo a comprar algo de comer, Jesús se sienta en el pozo y ahí hay una mujer buscando agua a pleno mediodía cuando el sol es fuertísimo, solita ella, no hay nadie más. Y Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Esta mujer se asombra porque los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber si soy samaritana? Y Jesús le dice, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y entonces le dice ella, Señor, no tienes cómo sacarla. ¿Cómo pues me darás esa agua de vida? Y Jesús le dice, cualquiera que tome de esta agua, o sea, hablando del agua normal, el agua que estaba en el pozo, dice, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino será una fuente que corra de sus entrañas hacia la vida eterna. Entonces la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir a buscarla más aquí al pozo. Obviamente, el agua que ella buscaba en el pozo o que uno toma para refrescar la sed física, no era de esa agua que él estaba hablando, ¿verdad? Pero él, antes de darle el agua, decirle que era esa agua, le dice, busca a tu marido, ve y busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le responde, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella le dice, uy, parece que fueras profeta. O sea, porque ella le dijo algo, él le dijo, perdón, algo a ella que él no debería saber, porque él no era de ahí ni nada, ¿verdad? Y ella entendió que esa persona que estaba diciéndole que él le podía dar agua de vida y que no iba a tener sed jamás, era realmente alguien muy importante. Ella le dice, aquí en este pozo bebió nuestro padre Jacob. Eres tú más grande que él, más importante que él. Y cuando Jesús le dice lo de 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, ella le dice, eres profeta. Y aún ella misma le dice, ¿no será que tú eres el Cristo? Y el mismo el Señor, perdón, le responde que sí, que él era el Cristo, el Mesías. Y entonces ella va y busca a otra gente del pueblo, decir, he encontrado a alguien que creo que es el Mesías. Y ellos vinieron y empezaron a oírlo ya directamente de él y dijeron, ya no creemos por tu boca, sino creemos por lo que hemos oído nosotros mismos, y creyeron. Entonces, hay varias cosas muy importantes en esta palabra. Primero, Jesús va y se sienta a la una mujer que prácticamente los demás menospreciaban, porque si ella estaba en el pozo a pleno mediodía buscando agua es porque realmente era una mujer que no iba al pozo a la hora que iban las otras personas, de pronto para no encontrársela, de pronto porque ella era juzgada por el tipo de vida que llevaba, porque el mismo Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Segundo, vemos que Jesús habla con ella, o sea, no la rechaza, ¿verdad? Mientras ella va sola a esa hora, porque es rechazada, Jesús no la rechaza y ella se asombra que él habla con ella. Tercero, ella tenía una necesidad tan grande de amor, un vacío tan grande en su corazón, que dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso demuestra que hay un vacío en su corazón y una búsqueda de amor, una necesidad de saciar de pronto el vacío de su vida, el vacío de su alma, y seguramente buscando amor fue teniendo uno y otro marido y ninguno satisfizo la necesidad de su alma. Y viene Jesús y le dice, yo te daré el agua de vida. Cuando tú tomes esa agua no tendrás sed jamás, ¿verdad? Y esa misma agua de vida que Jesús le ofreció a la mujer samaritana nos la ofrece hoy en día. Y lo más lindo es saber que Él realmente sacia esa necesidad. Y de pronto cualquiera de nosotros estamos buscando saciar la sed de nuestra alma, estamos buscando llenar los vacíos del alma con muchas cosas efímeras. Muchas personas lo buscan en la moda, hay gente que le encantan los zapatos, hay personas que son compradoras compulsivas, hay personas que llenan el vacío con el licor, y todo eso son vacíos en la vida que la gente trata de llenar y trata de llenar y trata de llenar, y ese pozo, como el pozo donde estaba la mujer samaritana, cada vez va a ser más hondo, más hondo, más hondo, y nunca va a saciar la sed de tu alma, ninguna de esas cosas. Otros se pierden en las drogas precisamente para olvidarse del mundo, para llenar ese vacío que tiene su alma. Pero en el Salmo
el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuál es esa agua de vida que Jesús nos está prometiendo aquí? ¿Cuál es esa agua de vida que Jesús le promete a la mujer samaritana y le dice que Él se la puede dar? Es la misma presencia de Dios en la vida del creyente, pero esa agua de vida es el Espíritu Santo de Dios. Más adelante nosotros en el capítulo 7 vemos que había una gran fiesta en Israel y Jesús se sube, dice la Biblia que Jesús sube a un monte y Jesús, imagínense, para la gente, él estaría loco haciendo eso que él hizo, pero es la desesperación en el buen sentido de la palabra de que entendiéramos de que él era el único que podía saciar la sed de nuestra alma. Y él, dice aquí la palabra en Juan capítulo 7, en el versículo 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, Jesús, imagínense, se para, se pone de pie en la gran fiesta que había y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Jesús quería saciar esa sed. Y dice, porque aún no había venido el Espíritu. Entonces era necesario que Jesús muriera, resucitara, ascendiera para enviar su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu de su Padre, del Espíritu de Dios. Aún en esa, los invito a que se lean toda la historia de Juan capítulo 4 de la mujer samaritana, porque ella en su conversación con Jesús le dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros adoramos aquí. Y Jesús le dice, créeme que la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tal adoradores busca a Dios que le adoren. En espíritu y en verdad, no es un lugar específico, no es en esta montaña, no es en ese lugar, es dentro de nosotros, porque el Señor quiere llenar tu vida de su presencia y tú cuando te llenas de la presencia de Dios te conviertes en templo del Espíritu Santo. Entonces era necesario que Jesús muriera, resucitara. También vemos en Juan 14, cuando el Señor le habla a los discípulos que Él va a morir, que Él va a resucitar. Ellos no entendían mucho y Jesús les dice, les conviene que me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo. Y Él dice, no los dejaré huérfanos. Ellos estaban tristes pensando, Jesús va a morir, Él está hablando que va a morir. Ellos no entendían bien, se va a ir, ¿cómo que el Mesías se va a ir? Y Él les dice, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya les voy a enviar el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu que estuvo en plenitud en Jesucristo. Dice, porque estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Y Jesús tenía que ascender con su cuerpo glorificado para ahora venir a través del Espíritu Santo, para venir el Señor ahora a través del Espíritu Santo, para poder estar en cada creyente. La palabra de Dios nos dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, en Corintios, en el capítulo 7, nos dice la palabra, nosotros somos templos de Dios, del Dios viviente. Dice en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, dice, ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Él dice que nosotros somos templos del Dios viviente. Y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, cuando Pablo va a Atenas y ve que adoran muchos dioses, a él le da mucha tristeza, pero él ve que hay un pedestal que no tenía ningún dios y decía al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha para decirles que ese Dios no conocido es el Señor, es nuestro Señor que murió, resucitó, ascendió al cielo, y dice al Dios no conocido,
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de alguna cosa, pues Él es el que le da vida y aliento a todas las cosas. Y dice también, si seguimos leyendo, o sea, Él nos ha escogido a nosotros para hacer su templo. Entonces, Él quiere que tú, primero arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Para ser lavados con la sangre de Cristo. Arrepentirse significa cambiar de actitud. El que robaba ya no robe, el que mataba ya no robe, no mate. El que mentía no mienta. Revestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Dejar el viejo hombre y ser revestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, porque esa es la promesa. Cuando Él le dice a la mujer samaritana, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Y el don de Dios es el Espíritu Santo. También cuando el Señor dice, si un padre malo da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Y realmente el Señor dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él tenía que ascender para enviar su Espíritu. Y por eso en el día de Pentecostés, después de que Jesús resucita y después le dice a los apóstoles, los convoca para estar reunidos en cierto lugar, y es cuando Él asciende, ellos lo ven ascender, Él les dice que se queden todos reunidos en el aposento alto para enviar su Espíritu. Y cuando Él envía el Espíritu Santo, que es lo que nosotros conocemos como el Pentecostés, entonces son llenos del Espíritu Santo. Y antes ellos tenían miedo, estaban asustados porque habían matado a su líder y ellos tenían miedo. Y el Espíritu Santo les reveló toda la verdad. Ellos con valentía ahora empezaron a llevar el Evangelio. Estaban llenos de Dios, estaban llenos de su Espíritu, estaban llenos de su poder y empezaron a hacer milagros y prodigios en el nombre de Jesucristo. Sí, los invito a que lean Hechos de los Apóstoles. Entonces el Señor quiere que seas lleno de su Espíritu. Que tú primero, este templo tiene que estar lavado con la sangre de Cristo y decirle, Señor, dame tu Espíritu Santo. Dame el don de Dios. Lléname de tu Espíritu. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos vivir realmente la vida cristiana. Y ese es el agua de vida. Y el Señor se paró, se puso de pie el día de la fiesta y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua hará que tú no tengas sed jamás. Que tú no te sientas jamás, vacío, vacía. Que no tengas que estar buscando en ninguna otra cosa. En los placeres de este mundo, en las cosas efímeras, pasajeras de este mundo. Porque el Señor, por ejemplo, en esta época que estamos viviendo del COVID-19, en cierta forma la palabra también dice que Dios quitará lo movible y dejará lo inconmovible. Todo lo movible, todo lo efímero, todo en lo que poníamos la confianza, la vas a poner ahora. En cambio, Dios te dice, agarra lo que es verdadero. Llénate de mi presencia y no te vas a sentir nunca jamás solo o sola, porque el Señor lo ha prometido. Él dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y Dios es un Dios cercano. Él solamente quiere que tú le pidas que te llene de Él, que te llene de su presencia, que tú puedas andar en el poder del Espíritu, que tú seas ese templo que Dios escogió para habitar en medio de ti. Y solo es que ores a Él. Orar es hablar con Dios y le pidas, límpiame con tu sangre, ayúdame a caminar en obediencia, lléname de tu Espíritu Santo y nunca más te sentirás solo ni te sentirás sola. Dios te bendiga.